La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que Dios guarde sus vidas. Y en el pasaje que acabamos de leer del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo número 28, encontramos esta encomienda que el Señor ha dado a nosotros como iglesia, a cada uno de sus hijos. Y hermanos, quisiera que en este día tuviéramos una breve reflexión a manera de estudio de lo que implica este pasaje. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de la alabanza, de la gloria, de la honra, de la adoración, Señor. Te rogamos, Padre, que la vida de cada uno de nosotros pueda honrar y glorificar tu nombre, Señor, así como se hace en el cielo, así que se haga, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, te damos por tu bendición. Y ruego, Padre, tu bendición para la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes. Bendice grandemente la vida de sus familias y bendícele, Señor, en todos los aspectos. Padre, te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues la palabra de Dios, nuestro Dios, en todo momento, siempre nos ha indicado lo que tenemos que hacer. Nosotros, el pueblo del Señor, el pueblo cristiano, el pueblo bautista, se ha caracterizado por hacer lo que la palabra de Dios dice. En la antigüedad llamaban a los bautistas el pueblo del libro. La gente que no sabía qué era ese libro les decían, ellos son la gente que siempre traen su libro. Y este libro es la Biblia, la palabra de Dios. Y desde tiempos muy antiguos, muy remotos, se nos ha identificado, no solamente por traer o por cargar todos los días la palabra de Dios en nuestra mano, sino sobre todo por la vivencia que hacemos de lo que la palabra, en lo que la palabra de Dios está escrito y está ordenado para nosotros. El propósito principal de ser cristianos, de ser llamados cristianos, de ser llamados hijos de Dios, es para hacer discípulos, en forma individual, cada uno en forma personal, pero también como iglesia. Hermanos, estamos en un momento en el que se está haciendo una campaña de evangelismo a través del concierto que tendremos el próximo 14 de junio. Pero todos tenemos que estar preparados precisamente para hacer discípulos a las personas que vayan creyendo en el Señor. ¿Y qué implica el hacer discípulos? ¿O qué es? ¿O qué parte nos corresponde a nosotros hacer como personas que vamos a compartir la palabra de Dios y que vamos a ser discípulos? Sabemos que el que convierte, el que transforma, el que da el nuevo nacimiento a las personas es nuestro Dios, es el Espíritu Santo. La encomienda de nuestra que el Señor ha dejado es compartir, es llevar su palabra y después hacer discípulos o adjunto a ser discípulos. Y quisiera, hermanos, tengo 4 pensamientos muy breves para ver algo sobre lo que implica el hacer discípulos. Primero, acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y hermanos, estamos teniendo una campaña evangelística. La palabra evangelística viene de la palabra evangelio. Y esta palabra o esta acción de evangelizar
o de compartir la palabra de Dios y hacer discípulos no es algo exclusivo que vamos a tener o que vamos a preparar para el 14 de junio y antes y después nos vamos a olvidar de todo. No, el compartir la palabra, el hacer trabajo de evangelio, de evangelista, es permanente, es siempre, es en todo momento, en todas las circunstancias de nuestra vida. Hace unos días, hermanos, tuve que tomar un taxi y en el momento que me subí al carro, al taxi, iba una persona, un hombre manejando. Sentí el deseo, el Señor me habló y me dijo, háblale del Evangelio, háblale en ese momento. Es la única oportunidad que a lo mejor tengo de ver a esa persona. Y en ese momento en que me subí, empecé a hablarle y a presentarle el plan de salvación y a invitarlo a que recibiera a Cristo y a que conociera al Señor. Y la persona estuvo muy atento, llevaba el radio a todo volumen con canciones muy sonantes, apagó el radio y estuvo escuchándome. Yo no sé si el Señor le habló, si el Señor transformó su vida, yo no sé. Pero en lo que a mí corresponde, le compartí la palabra del Señor. Así, hermanos, el Evangelio es permanente, es en todas las oportunidades, es en todos los momentos, es en cualquier persona que encontremos. No necesitamos ser iluminados o tener un llamamiento extraordinario para compartir en ese momento con cualquier persona, con un vecino, con un familiar, con una amistad, con un compañero de salón, con un compañero de trabajo. Es permanente. Hermanos, la palabra evangelio se encuentra muchas veces en la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, dice, principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de todo el Nuevo Testamento y incluso en el Antiguo Testamento se habla del Evangelio. Algunos pasajes del Antiguo Testamento no utilizan esa palabra, pero dicen el significado de esta palabra. Y el significado de la palabra evangelio, hermanos, es la buena nueva. En la traducción que tenemos de la palabra de Dios que utilizamos, dice así, la buena nueva o las buenas nuevas. Y eso quiere decir la buena noticia. Una noticia es algo que no conocíamos, que no sabíamos, y que tenemos en ese momento el conocimiento de algo. Esa es una noticia, es algo nuevo, es algo que no recibíamos. El mundo, hermanos, no había conocido esta buena noticia hasta la presencia de Cristo Jesús, la venida física de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento señalaba y anunciaba a Cristo. Pero es la buena noticia. Y es la buena noticia que mucha gente no conoce, que no sabe, y es una noticia nueva. Hermanos, el pecado nos ha separado, nos ha enemistado con Dios, nos ha llevado por un camino de condenación, de tristeza, de pesar, de condenación. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es Cristo, la buena noticia es que en Él tenemos la salvación, que en Él tenemos la vida eterna, que Él restaura esa amistad perdida, quebrantada por el pecado con Dios. Nos restaura Cristo Jesús. Cristo es nuestro sumo pontífice. Cristo es el puente. La palabra pontífice quiere decir el puente que une al hombre con Dios. No es un hombre, no es una persona el pontífice. El pontífice es Cristo, porque Él fue el que murió, fue el que dio su sangre para darnos salvación. Hermanos, a través de Cristo, de su sacrificio en la cruz, tenemos nosotros vida eterna. Entonces el Evangelio es Cristo. El Evangelio son las buenas noticias de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay vida eterna. Hermanos, a veces hay personas o hay incluso predicadores que hablan desde los púlpitos diciendo que si tú crees en Cristo se te acaban los problemas, que si tú crees en Cristo vas a tener riquezas y que si tú le das 10 pesos al Señor, Él te va a multiplicar grandes cantidades de dinero. En ninguno de los pasajes de la palabra de Dios dice esto. Dios no ha prometido para nosotros aquí riquezas, ni ha prometido que no tengamos problemas. No, lo que ha prometido es que en medio de las circunstancias difíciles, Él está con nosotros todos los días buenos, los días agradables, los días de felicidad.
pero también los días de pesar o los días de tristeza o de dolor, está con nosotros, nos acompaña. Pero no solamente es una compañía como alguien que va al lado de, sino nos fortalece, nos levanta, nos cura, nos alivia, nos da paz. Esa es la acción de Cristo Jesús en la vida nuestra mientras estamos aquí, y la salvación eterna cuando estemos con el Señor, cuando hayamos pasado de esta vida a la eternidad. Hermanos, el Señor encargó a sus discípulos que compartieran el Evangelio, que llevaran las buenas nuevas de salvación. Y si recordamos cuando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, allí en Hechos 1:8, ¿alguien lo recuerda? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor estaba dejando a sus discípulos esta encomienda, este encargo de hacer discípulos, de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. No es por nosotros, no es por nuestra elocuencia, no es por nuestro poder, no es por nuestro convencimiento. Dice la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. El Señor, entonces, hermanos, es el que hace la obra, es el que convierte, es el que transforma, es el que da el nuevo nacimiento. Nosotros nos encargamos, como dejó a sus discípulos, de compartir, de llevar el Evangelio, la buena noticia a Cristo, a las personas que no han creído en Él, que no le han conocido. Entonces, hermanos, cuando hablamos de Evangelio, cuando la palabra de Dios habla de Evangelio, está diciendo una buena noticia, y Jesús, Cristo Jesús, es la buena noticia que el mundo debe conocer, que las personas deben conocer, que nuestros amigos, que nuestros compañeros deben conocer. Hermanos, les decía que Dios pone la oportunidad para que podamos hablar con alguna persona que necesita de Cristo, y que el Señor utiliza, y que no son nuestras palabras, son las palabras del Señor el que habla. Un segundo pensamiento, hermanos. Estamos preparándonos para esta actividad evangelística, y estamos preparándonos para cualquier momento en que podamos compartir la palabra de Dios. Pero eso requiere de nosotros un autoexamen, un examen. Cuando un alumno está en la escuela y le hacen un examen, ¿cuál es el propósito del examen? De aprobarlo, ¿sí? ¿Y cómo va a ser aprobado ese alumno? A través de demostrar lo que sabe. Y si sale con una calificación baja, allí entonces el examen le va a decir, aquí estás fallando, no has estudiado lo suficiente, no te has preparado lo suficiente para que tengas el conocimiento de esto. Si vamos al médico y el médico nos manda que hagamos o que nos practiquemos unos análisis de nuestro cuerpo, ¿cuál es el propósito de que hagamos esos análisis? De conocer, de que veamos si en algún órgano de nuestro cuerpo está fallando algo, de que si alguno de nuestros órganos no está funcionando correctamente. ¿Con qué propósito? ¿De qué? De remediar. De remediar, exacto, de dar la medicina necesaria para que ese órgano, esa parte de nuestro cuerpo funcione, o funcione lo mejor, o se restablezca, o a través del medicamento pueda estar funcionando. Ese es el propósito. Entonces, cuando hacemos un autoexamen, un análisis de nuestra vida, es para ver a nuestro interior y comparar con la palabra de Dios y ver si en nuestra vida hay algo que no está funcionando bien, que está fallando. Hermanos, lo importante de ese autoanálisis es conocer si tenemos en nuestra vida algo que no esté bien, si hay algún pecado, alguna maldad en nuestra vida. No con el propósito de saber, pues estoy fallando en esto, pues ni modo, no. De pedir a Dios que ponga el medicamento, que ponga el remedio, poner todo lo que está de nuestra parte para dejar eso que está estorbando la vida
nuestra. Hay un pasaje muy fuerte en la palabra de Dios en Mateo 7, donde el Señor está hablando a sus discípulos y dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y luego agregó el Señor: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos portentos. Y el Señor les dirá, no los conozco, hacedores de maldad. Y hermanos, la palabra de Dios es tan fuerte en nuestra vida, y con ese pasaje creo yo que nos invita a hacer un autoexamen. Y hermanos, ver si verdaderamente hemos creído, hemos recibido al Señor, y si el Señor está en nuestra vida, en nuestro corazón. Este autoexamen, hermanos, no es para que estemos pensando que yo hago algo malo, o que yo me desvío, o que yo cometo algún pecado. Es para que pidamos al Señor que limpie nuestra vida y transforme eso que estamos haciendo mal. Y si alguien en ese momento está dudando, dígale al Señor, Señor, clarifícame. Que no tenga yo dudas si yo he creído en ti. Y si hay algo mal en mí, entonces ayúdame a creer, a recibirte, si no lo he hecho. En el autoexamen, hermanos, hay algunas implicaciones, como el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es dejar el camino por el que vamos para tomar el camino correcto, el camino del Señor. Y a veces en la vida cristiana, o muchas veces en la vida cristiana, nos desviamos del Señor o hacemos nuestra voluntad, y el Señor entonces tiene que reconvenirnos. ¿Quién dirige nuestra vida? ¿Quién está dirigiendo todos nuestros actos? ¿Quién está dirigiendo nuestros pensamientos? ¿Quién está dirigiendo nuestras miradas, nuestras actitudes, nuestras palabras? ¿Quién es el que dirige? Y hermanos, en la palabra de Dios encontramos en 3 pasajes en la vida de Pedro que nos han marcado claramente 3 aspectos o 3 seres que pueden estar guiando nuestra vida. Primero, en Marcos 9 habla acerca de la transfiguración. El Señor Jesús está con sus discípulos y se separa con 3 de ellos: Mateo, Marcos y Juan. Perdón. Y va a un lugar aparte. Y ahí tiene un momento sublime que se le llama la transfiguración. Y el cuerpo del Señor resplandece más fuerte que el sol. Y vienen Elías y Moisés, y está el Señor Jesús en una conversación con ellos. Y sus discípulos están observando, están al margen solamente observando. Y Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, es bueno que construyamos 3 enramadas para ti, para Elías y para Moisés. Y el Señor no le responde nada. El Señor sigue con la conversación que tenía con aquellas personas. Hermanos, ahí, ¿quién mueve la voluntad de Pedro? ¿Quién le da la iniciativa para decirle al Señor, vamos a hacer 3 enramadas? Pues su propia naturaleza impulsiva, su propia naturaleza de decir o de tomar la iniciativa, o de que yo hago, o que hagan lo que yo digo, o que piensen como yo pienso, o que el Señor haga lo que yo creo que debe hacer. Y el Señor ni siquiera lo toma en cuenta. Amados hermanos, a veces nuestra vida impulsiva, a veces nuestras decisiones sin tomar en cuenta a Dios, nos conducen a cometer errores. Aquí, hermanos, puede ser que nuestra vida, en el aspecto como iglesia, en el aspecto familiar, en el aspecto matrimonial, en el aspecto laboral, esté siendo estorbada por nuestra vida impulsiva, por querer que se haga como yo digo, por querer que el Señor haga lo que yo creo que es lo correcto. Y creo que el Señor responde como a Pedro: ni siquiera nos toma en cuenta. Pero hay un aspecto más en la vida de Pedro.
y lo menciona Mateo, Marcos y Lucas. El Señor Jesús les pregunta, está con sus discípulos y les comenta que va a ir a Jerusalén y que va a ser tomado por los principales sacerdotes y que va a morir y que va a ir a la cruz y que va a sufrir el Calvario. Entonces nuevamente Pedro le toma de la mano y le separa del grupo y le dice: no, Señor, no vayas a Jerusalén, que no te hagan mal, tente compasión de ti mismo, no hagas eso. ¿Y recuerdan la respuesta del Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas del cielo, sino en las cosas de los hombres. Apártate de mí, Satanás. ¿Quién entonces estaba motivando ahí en ese momento a Pedro? Pues el enemigo, Satanás. ¿Y que estaba tratando de hacer? Tratar de impedir que Cristo fuera a la cruz del Calvario para que tuviésemos salvación en Él. Amados hermanos, si no estamos dependiendo del Señor en todo momento, podemos escuchar la voz del enemigo y entonces tratar de impedir el avance de una persona, el avance de la iglesia, el avance de la propia vida en el crecimiento espiritual, por escuchar la voz del enemigo. ¿Saben lo que sucedió con Adán y Eva cuando escucharon la voz de la serpiente, la voz del enemigo? Cayeron en pecado, desobedecieron a Dios. Por eso, amados hermanos, una segunda fuente que puede motivar o que puede mover la vida de las personas es el enemigo. Por eso estemos muy alerta y en oración. Y un tercer aspecto que les decía del apóstol Pedro, he mencionado y se ha mencionado muchas veces en muchas predicaciones esos tres aspectos de Pedro. Y lo traigo a colación precisamente para que hagamos el análisis de nuestra vida. El Señor Jesús con sus discípulos, ahí en Mateo 16, les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Y le dijeron: pues unos dicen que eres Elías, que eres el profeta. Y luego el Señor los encara personalmente y les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces Pedro nuevamente dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo os digo que sobre esta roca, es decir, sobre esta declaración, sobre esta persona que es Cristo, edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando ahí y dando el mensaje a Pedro? Es el Señor, es el Espíritu Santo, es el Padre Celestial. Por eso el Señor Jesús le reconoce y le dice: no te lo reveló sangre ni carne, ninguna persona, ni siquiera tu propia naturaleza. Es Dios el que está hablando a través de Pedro. Por eso, amados hermanos, el autoexamen en nuestra vida debemos saber y debemos ver, identificar plenamente quién está hablando a través de nosotros. Puede ser nuestro propio yo, puede ser el enemigo o la voz de Cristo en la vida nuestra. Pensé mucho por hacerles este comentario que sigue. En algunas ocasiones he escuchado a un predicador que tiene nada más, no hace predicaciones, solamente son pequeñas reflexiones. Y anteriormente él es un hombre joven, un pastor joven. Se dirigía exclusivamente a los jóvenes. Hoy que ya es un poco más grande, habla para todos. Y son meditaciones muy breves. Se llama Carlos Cerazo. Y escuché en una ocasión que daba un mensaje para los hermanos de la iglesia y mencionó una estadística y dijo que un número alto de cristianos cometen algún tipo de pecado de carácter sexual.
Y casi me voy de espaldas cuando escuché esto. Cuando vi el porcentaje, dije, no puede ser. Seguramente es un error y no estará hablando de nosotros como iglesia y no estará hablando tal vez de nuestro país, tal vez en otro país. Pero no puede ser que tengamos un porcentaje tan alto con este tipo de pecados. Y dije, Señor, en ese momento me arrodillé y le dije, Señor, que seamos ese pequeño remanente que no comete esa clase de pecados. Permite que tu iglesia Betel sea una iglesia de gente santa, de gente consagrada, de gente que ha renunciado a todo ese tipo de pecados. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros seamos ese grupo, ese pequeño remanente o amplio remanente de gente que no comete ese tipo de pecados, ni ningún otro, por supuesto. Pero sí me preocupó bastante. Y entonces, hermanos, por eso el autoanálisis de nuestra vida. ¿Pero qué hacer si descubrimos que alguno de nosotros comete algún tipo de pecados de cualquier tipo? Isaías 1:18 dice, venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amados hermanos, todos somos humanos y todos estamos expuestos a cometer algún tipo de pecado, hasta algún tipo de falla, algún tipo de error, algún tipo de actitudes negativas, de palabras ofensivas, de pensamientos fuera de la palabra de Dios. Pero Dios nos da la oportunidad de venir a Él y ponernos a cuentas. Y Él entonces lava, limpia nuestra vida, nuestro corazón. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y la palabra arrepentíos es dejar el camino por el que vamos y tomar el camino del Señor, el camino correcto, el camino de salvación. El arrepentimiento, hermanos, es la oportunidad de tomar un camino, de ser diferentes. Y el arrepentimiento tiene un límite. A veces, cuando cometemos algún error, alguna falla, ya no se puede resarcir el daño, ya no se puede remediar el daño. Entonces ya no hay arrepentimiento, solamente es pesar, solamente es dolor, solamente es tristeza por haber hecho aquello. Por eso la oportunidad que Dios nos da hoy, hermanos, es de tomar el camino correcto, de tomar el camino de salvación. Isaías lo dijo en el 55:7, que dejemos cualquier camino de maldad, cualquier pensamiento, cualquier fantasía que llega a nuestra vida, dejémosla. El Señor perdona con su misericordia, el Señor nos vuelve a su camino. Por eso, hermanos, debemos hacer un autoanálisis. No vamos a analizar a los hermanos, a ver, no, es yo, es a mi vida, es a mi corazón, es a mis pensamientos, es a mis actitudes, es a mis palabras, lo que puedo ver, lo que debo ver, y debo pedir al Señor que si algo mal está aquí, lo cambie, lo sane, lo limpie, lo quite de nuestra vida. Han dicho muchos predicadores que Dios usa vasos limpios, que puede usar vasos rotos, pero que no usa vasos sucios. Por eso, hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso me da la oportunidad de pasar a un tercer pensamiento, hermanos. ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia y que tenemos cada uno de nosotros en esta preparación para compartir la palabra de Dios con personas, jóvenes y adultos en el concierto del próximo mes? La palabra misión es la facultad que se da a una persona para que realice una actividad. Entonces Dios nos ha dado la facultad, nos ha dado la oportunidad de realizar una actividad para su nombre. El Señor Jesús envió a sus discípulos a que hicieran esto. Y allí en Lucas 9 tenemos que el Señor, después de haber preparado a sus discípulos, a los 12 discípulos, los envió a que predicaran.
Les dio las instrucciones necesarias, les dio las indicaciones, incluso les dijo lo que habían de llevar físicamente para que fueran a predicar. Y envió a los 12 discípulos, diciéndoles, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y saliendo por todos los pueblos, anunciando el Evangelio. Y en Lucas 10, designó después el Señor a otros 70 personas. Primero fueron los 12 que fueron a predicar. Y después el Señor preparó 70 personas, 70 enviados que mandó a predicar el Evangelio. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué debemos hacer ahora que el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación? En primer lugar, debemos orar. Debemos mantener la comunión con el Señor. ¿Recuerdan 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Orad sin cesar, es decir, siempre, en todo momento. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia. ¿Tenemos tiempo para orar, hermanos? ¿Apartamos tiempo en nuestra vida para estar en oración? ¿Se nos han hecho callos en las rodillas por estar arrodillados orando a nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos de rodillas? ¿Cuánto tiempo pasamos orando a nuestro Dios? El Señor nos invita, hermanos, a que oremos siempre. Y la oración es para adorar a Él. En la oración debemos reconocer lo que Él es. Adorar al Señor por lo que Él es. Como inicia la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Inicia con adoración a nuestro Dios. Cuando oremos, adoremos a nuestro Dios por lo que Él es, por lo que hace, la salvación que ha hecho, el sacrificio que hizo por nosotros, la presencia de su Espíritu Santo, su palabra. También adoremos al Señor por lo que ha hecho en la vida nuestra, en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, a veces pensamos que las bendiciones que Dios nos ha dado, tan cotidianas que tenemos en nuestra vida, pero echemos una mirada al pasado de nuestra vida, a años pasados en nuestra vida, y ahí entonces podemos hacer un recuento de cuántas bendiciones ha dado Dios a nuestra vida, y cómo nos ha fortalecido, y cómo nos ha ayudado, y cómo nos ha sacado adelante. Agradezcamos al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, pero también pidámosle lo que necesitamos, pidámosle lo que nuestra vida requiere, pidamos lo que necesita nuestra familia, pidamos su amor, su misericordia y su voluntad. Y terminemos en adoración a nuestro Dios. El Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, recuerdan ustedes que estuvo en oración y en ayuno 40 días y 40 noches. Todo ese tiempo sin tomar alimento, solamente en oración, solamente en adoración a nuestro Dios. Hacía unos días que habían bautizado al Señor Jesús, Juan el Bautista. Y cuando salía del agua de ser bautizado, se escuchó la voz de Dios, audible para todas las personas que estaban ahí. Y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y ahora, después de 40 días de oración y de ayuno, se presenta el enemigo y le dice, si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Está metiendo luego la duda, está metiendo luego la incertidumbre, y le está diciendo, pues Dios dijo que eres su hijo, pero a lo mejor ni eres. Hermanos, necesitamos estar en oración, estar fortalecidos, porque entonces el enemigo va a venir y nos va a decir, tú, tan mal que te portas, tan pecador que eres, ¿qué hijo de Dios vas a ser? Haz lo que yo te digo.
Amados hermanos, el Señor Jesús siempre respondió con la palabra de Dios, porque conocía la palabra de Dios. Y le dijo al enemigo en las oportunidades que tuvo el Señor: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no le está diciendo que lo hiciera el diablo, le está diciendo que todos nosotros debemos hacer eso. Pero necesitamos orar, hermanos, estar en oración, una oración digamos efectiva, una oración de fe activa, una oración constante y una oración dejando en el Señor todo nuestro corazón. No una oración superficial, sino profundizando en el Señor. Orar, adjunto a ello, la predicación. No podemos dejar una cosa al lado de otra y decir, yo solamente me voy a encargar de orar. No, todos podemos predicar, todos podemos compartir la palabra de Dios. En 2 Corintios 2:12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero y el Señor le está guiando hacia dónde debe ir, y llega a ese lugar llamado Troas y ahí predica, y el Señor le está indicando que debe ir a otro lugar que se llama Macedonia. Pero cuando llega a Troas, predica. En el plan del Señor está que llegue a ese lugar y que predique, y de que después vaya a Macedonia, a Filipos. ¿Recuerdan el carcelero de Filipos? ¿Recuerdan la muchacha que creyó en Cristo? ¿Recuerdan aquella joven que creyó en Cristo, joven empresaria? El Señor tenía un plan para aquella ciudad, y ahí se inicia la iglesia de los Filipos, de los filipenses, que después habla en Apocalipsis. El Señor guía nuestras vidas, hermanos, y en cualquier lugar donde vayamos podemos predicar el Evangelio. Cuando llegué, hablemoslo a nosotros mismos, cuando llegué a mi trabajo, prediqué el Evangelio. Cuando llegué a mi salón de clases, prediqué el Evangelio. Cuando llegué a mi casa, con mi familia, prediqué el Evangelio. Así como el Señor nos ha enviado. En Romanos 15:19, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esa manera me esforcé a predicar el Evangelio. Me esforcé a predicar el Evangelio. Y en Isaías y en Romanos habla, hermanos, diciendo cómo invocarán en aquel en el que no han creído, y cómo creerán en aquel del que no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Y luego agrega, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En Isaías lo dice exactamente igual. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo están nuestros pies? Hermosos por predicar el Evangelio. Y no se refiere al aspecto físico de nuestro cuerpo, sino al gozo, a la bendición, a la oportunidad que Dios nos da de compartir las buenas nuevas de salvación. Quiera Dios, hermanos, que el Señor, cuando se refiera a nosotros, se refiera de esa manera. Cuán hermosos son los pies de mis hijos de Betel. Hermanos, ¿cuál es el resultado de la oración y de la predicación? ¿Qué resultado hay de cumplir con esta misión? En Hechos 2:42 dice que se añadieron aquel día 3,000 personas ante la predicación de Pedro y la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los discípulos, y que predicaron en lenguas, en la lengua conocida de cada una de las personas que estaban ahí reunidas en aquel gran lugar. El resultado de ello fue 3,000 personas en ese momento, en esa predicación, que se añadieron al reino de Dios y por supuesto a la iglesia del Señor. ¿Con cuántos empezó el Señor la predicación? Empezó Él solo.
con uno. Y después fueron 12 los que llamó. La palabra de Dios menciona que después mandó a 70, fueron 70. Después 120, después ahora 3,000. ¿Cuántos salvos hay ahora en el mundo entero? Millones de personas que han creído en el Señor, que hemos creído en el Señor. Y por la predicación de ellos, de ese primer Señor, Cristo Jesús, que empezó a predicar, por esos 12, esos 70, esos 120, esos 3,000, nos ha llegado el Evangelio hasta nuestra patria, hasta nosotros, y podemos ser salvos a través de Cristo. Ese es el resultado, hermanos, de predicar la palabra de Dios. Ese es el resultado que Dios quiere que haya en nosotros. Ese es el resultado que tengamos en nuestra vida, en su reino. Personas que crean, personas que se arrepientan, personas que se entreguen, personas que tengan vidas de santidad, de servicio al Señor y, por supuesto, de salvación eterna. Sin embargo, hermanos, en Mateo 13, el Señor dio una enseñanza y dijo: el sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla. En ese tiempo la forma de sembrar creo que todavía se utiliza. No es por surcos, la tierra está preparada y el sembrador lleva un morral donde lleva toda la semilla y luego la avienta. Hace esta forma. No recuerdo el nombre científico, pero es alboleo en términos coloquiales. Y entonces la semilla cae en diferente lugar. Y el Señor dijo que una semilla cayó junto al camino y las aves vinieron y comieron la semilla. Otra semilla cayó en pedregales y como no tenía tierra, no hubo profundidad en su raíz y se secó cuando vino el sol. Y otra semilla cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Una terrible realidad, hermanos, está enseñando el Señor Jesús aquí. Pero dice que otra semilla cayó en buena tierra y el resultado fue producción a 30, 70 y a 100%. A 30, 70 y a 100%. Hermanos, el resultado de la predicación de la palabra de Dios tiene estos dos aspectos. La semilla que va a caer en buena tierra y va a producir, y la semilla que caerá en los otros terrenos y que no producirá. No sabemos qué tipo de corazón es la persona a la que vamos a hablar, qué tierra es. Dios sabe, nuestro compromiso es hablarle. Siempre habrá oposición, hermanos, por parte nuestra, por parte del enemigo. En Hechos 13, el apóstol Pablo está predicando y un hombre estaba interesado en conocer la palabra de Dios y un mago, Elimas el mago, trataba de impedir que se predicara y no tiene suerte ni parte con nosotros. El enemigo, hermanos, siempre tratará de poner estorbo en nosotros mismos, desánimo o conflictos entre nosotros, conflictos en la familia, conflictos en el matrimonio, otras situaciones tal vez en el trabajo. Pero Dios siempre ha dicho que debemos esforzarnos, luchar y ser fieles. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y termino, hermanos, con un cuarto pensamiento. El discipulado, enseñándoles que guarden lo que la palabra de Dios nos dice. Las personas que creen inmediatamente deben de ser discipulados. El discipulado, hermanos, no es solamente como un alumno, porque un alumno en una escuela, el maestro va e imparte su cátedra y se va y no tiene ya comunión con ellos hasta la siguiente clase. En el discipulado no es así. El discipulado es enseñar la palabra de Dios en forma sistemática, la doctrina de la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios, pero también es estar al pendiente de esa persona durante el tiempo que no está recibiendo la enseñanza. Es hablar, es llamarle, es visitarlo, es darle el mensaje, es animarlo constantemente, es tener todo un seguimiento con esa persona. Y no quiero decir que lo vamos a
¿cómo se dice?, a llenar, así, encimarnos en esa persona, no. Pero que vamos a estar al pendiente de su vida. Y que si tiene alguna situación que nos comente, algún problema, estar orando con él y orando por él. Eso es el discipulado, hermanos. Llevarlos, enseñarlos a que guarden todo lo que el Señor ha mandado. Enseñarlos a que hagan lo que la palabra de Dios dice. A enseñarlos a que hagan lo que nosotros estamos haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Para que si nosotros estamos predicando, si nosotros estamos orando, si nosotros estamos haciendo discípulos, esa persona también ore, también predique, también haga discípulos, no nuestros, sino discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, la palabra de Dios nos está invitando a que colaboremos, a que oremos, a que prediquemos, a que invitamos, a que hagamos todo lo que está de nuestra parte en esta actividad evangelística que tendremos en junio, pero que debemos tener permanentemente. Estemos orando por las personas que vamos a invitar a que asistan, porque podemos tener toda la logística, todo el gran coro, toda la preparación y no invitar. ¿Y a quién le vamos a predicar entonces? ¿A quién va a recibir el mensaje? ¿Las sillas, las bancas? No, tienen que ser personas. Entonces, yo sé, hermanos, perfectamente me queda bien claro que no es fácil que una persona acceda a ir a una reunión de carácter espiritual. Si ustedes les invitan a cometer cualquier tipo de pecado, a emborracharse, a lo que sea, las personas están prestas. Pero invítenlos a orar, invítenlos a tener una reunión de adoración, y es difícil, yo sé, pero en el nombre del Señor vamos a hacerlo. Y vamos a estar pensando qué personas vamos a invitar, y estemos orando ya desde ellos. Antes de llevarles la invitación y entregarles la invitación, estemos orando para que el Señor prepare esos corazones y estén dispuestos no solamente a recibir la invitación, sino a ir, a participar, a escuchar la palabra de Dios. Y el Señor hará la labor en el corazón de cada uno de ellos. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que invitar, hermanos. Todos conocemos a algún joven o alguna señorita o alguna persona grande. Nuestro hermano ministro de música decía que no solamente jóvenes, está enfocado a jóvenes, pero también podemos invitar personas mayores, adultos y niños. Hagámoslo, hermanos, estemos orando. Y termino, hermanos, diciendo que es importante recibir a Cristo, que si alguien no ha recibido a Cristo, de las personas que nos escuchan, lo haga. Reciba a Cristo. Y cada uno de nosotros tomemos en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice, orando, arrepintiéndonos de lo que tengamos que arrepentir, pedir perdón y hacer discípulos. Que el Señor les siga bendiciendo.